¿Qué tal a todos chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy tenemos la parte número 27 del Salvador de la Sangre Divina, o mejor conocido como el manga de Subaru. Continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde Subaru y sus compañeros se habían reunido con Eisei en la prisión donde este se encontraba confinado. En ese momento alguien pregunta si acaso ya lo sabía, tratándose así de un ex miembro de la facción negra, el cual ya todos conocemos y es Yatsurugi Kei, un ex compañero de colegio del prota. El chico entonces le mencionaba a otra persona que habían visitas para Kiryuin, y a la persona a la que le estaba hablando era nada más y nada menos que Himeno Yumeno, la cual quería acabar con las dos hermanas de Sayaka. La chica sin mostrar interés le preguntaba que entonces qué pasaba con eso, a lo que Kei le respondió utilizando las pocas neuronas que tenía que quizá lo estaban invitando a limpiar la puerta de 6 estrellas. Yumeno le respondió que si acaso estaba hablando de que él sí podría salir al exterior. Vemos entonces que los chicos se encontraban en dos celdas diferentes mientras que Kei le mencionaba a su compañera que ojalá él también pudiese salir a pelear con ellos. Pero Yumeno bajándolo de esa nube le mencionaba que tenía que olvidarlo, pues él era demasiado débil como para hacer algo como eso. Kei obviamente enfureciéndose un poco le preguntaba a la chica que por qué le decía algo así. Pero entonces Kei se colocó serio y le preguntaba a la chica que si acaso ella también no quería salir de allí. Quedándose en silencio y con su mirada perdida, Yumeno inmediatamente comenzó a recordar algo, la vez en la que ella misma había desfigurado el rostro de su hermana gemela, porque a esta la consideraba mucho más bonita y linda que ella, aunque eran completamente idénticas. Luego de pensar en esto y analizarlo por unos segundos, la chica procedió a mencionar que ella no estaba para nada interesada en salir. Momentos más tarde de eso, observamos a la limusina de los jugadores, la cual se encontraba trasladando a Subaru y a sus amigos. Y mientras observamos a Ginga un poco preocupado, este se mencionaba que habían pasado aproximadamente 4 horas desde que habían abandonado la prisión. Justo luego de eso observamos el interior completo de la limusina y nos damos cuenta que Eisei se encontraba acompañando a los chicos mientras que Ginga se mencionaba que la atmósfera se sentía bastante pesada. Y mientras se quejaba de sí mismo, Ginga se maldecía y se mencionaba que debió de haberse quedado dormido, pues él nunca se esperó que durante 4 horas nadie dijera ni una sola palabra. Es entonces que para sorpresa de Ginga, Eisei es el primero en romper el hielo llamando la atención de Subaru y haciendo que Ginga se mencionara que él realmente había tomado la iniciativa para hablar. Eisei entonces le mencionó al prota que hacia dónde lo iban a llevar, y anticipándose a la respuesta del prota, Eisei le mencionaba que no tenía que decírselo, pues si no estaba mal, el prota lo quería llevar hacia el lugar donde habían asesinado a su esposa e hijo. Subaru inmediatamente le respondía que no, y de forma inmediata mientras observaba fijamente a Eisei le mencionaba que si acaso él quería venganza. Con la mirada perdida, Eisei le respondía al prota que ese pensamiento le había venido a la mente, pero se había dado cuenta que hacerlo no traería a su esposa y a su hijo de regreso. Es entonces que por primera vez en esas 4 horas, Eisei levantó la mirada y mientras observaba a Subaru le preguntaba que si acaso él de verdad creía que lo podría ayudar a limpiar esa puerta. Subaru entonces le mencionó a Eisei que sí, mientras que Ginga se quedaba sorprendido ante la respuesta del prota, pues él esperaba una explicación un poco más detallada. Y mientras se encontraba pensando en Kiryu y Eisei, este se mencionaba que aunque su esposa e hijo fueron brutalmente asesinados, no se dio justicia adecuada porque el culpable era un menor de edad. Ante esto muchas empresas sintieron indignación porque un menor de edad iba a ser juzgado por un acto que no había sido totalmente su control, ya que sus poderes acababan de ser despertados y no tenía el control absoluto sobre ellos. Entonces, Subaru ¿cómo pretende tener negociaciones con un hombre en tal estado, donde fue humillado, avergonzado y ridiculizado incluso por sus propios compañeros de trabajo? Subaru entonces le mencionó a Eisei que él tampoco tenía familia, dejando a Ginga completamente sorprendido, el cual se preguntaba si acaso eso era en serio. Eisei entonces le respondía al prota que qué pasaba con eso, a lo que Ginga se mencionaba que no le había afectado en lo más mínimo. Subaru entonces continuó mencionando que aún así tenía mucha gente a la cual amaba, así que iba a protegerlo sin importar el costo. Y estas palabras de Subaru al parecer tuvieron cierto efecto en Eisei, el cual solamente se dedicó a observar al prota en silencio por unos segundos, para luego devolver su mirada al frente y pensar un poco en las cosas. Ginga observando esto se mencionaba que al parecer eso no le había afectado en lo más mínimo, pues este era un hombre que ni siquiera tenía una pizca de venganza en su corazón. Entonces mientras la limusina se dirigía por la autopista, Ginga se preguntaba cómo iba a ser Subaru para que un hombre como este terminara moviéndose al son de los demás. Justo después de eso se nos muestra que los chicos se encontraban en la prefectura de Niigata en el llano de Ichigo, donde se encuentra la cárcel de Panóptico, y estos se encontraban con rumbo hacia Tokio. Horas más tarde los chicos habían llegado a Tokio, y mientras el sol comenzaba a ponerse desde lo alto de una pequeña colina observaban a un grupo de niños que se encontraban jugando fútbol. Es entonces que mientras Eisei observaba a los niños jugar lentamente fue disociándose de la realidad, perdiéndose nuevamente en sus pensamientos. Ginga entonces le preguntaba a Subaru que si acaso ese lugar era... Pero es entonces que Eisei toma la palabra y mencionaba que ese era Akesaka FC, el equipo de fútbol al cual pertenecía su hijo. Y justo luego de decir eso, Eisei comenzó a bajar rápidamente hacia donde se encontraban los chicos en el campo. Ginga se encontraba sorprendido, pues este hombre había comenzado a caminar por sí mismo y Subaru se quedaba observándole en silencio con una mirada nostálgica.
Con cada paso que daba Issei era como si el pasado se estuviese reviviendo, recordando aquellos momentos de felicidad junto a su familia, justo como cuando veía a su hijo jugar y este corría en dirección hacia él luego de verlo y le agradecía por la caja de almuerzo que le había llegado, mencionándole así con una gran sonrisa en su rostro que definitivamente marcaría un gol ese día, así que por favor tenía que estar observándolo. Observamos así entonces a la Issei de esa época, el cual mientras se veía que era un padre bastante feliz y amigable, le mencionaba a su hijo que lo había entendido, pero le mencionaba también que tenía que asegurarse de no sufrir ningún tipo de daño o lesión. En el presente, un demacrado Issei le mencionaba a su hijo como si estuviese viéndolo en ese instante que tenía que asegurarse de no sufrir daño, llamándolo por su nombre, Seiichi. Pero aún más incrédulo se quedó al escuchar que alguien lo estaba llamando por su nombre y le estaba ofreciendo lo que parece ser una pequeña taza de té. Y al observar detenidamente a esta persona nos damos cuenta que era la esposa de Issei, la cual le preguntaba si acaso quería tomar un poco de té frío. Nuevamente sumergiéndose en sus recuerdos del pasado, Issei le agradecía a su esposa pues esta siempre se encontraba a su lado y lo apoyaba incluso en las cosas más pequeñas como era una pequeña taza de té. Luego de eso, observamos a un triste, desolado y roto a Issei, el cual mientras se encontraba en el medio del campo de juego de fútbol procedía a agradecerle a su esposa Emily por haber siempre estado para él en todos y cada uno de sus momentos. Ginga, observando esta triste escena mientras se encontraba conteniendo las lágrimas, le mencionaba a Subaru que él realmente era una persona bastante cruel. Pero inmediatamente la tristeza que sentía Ginga había cambiado por ira, preguntándole a Subaru por qué lo había traído a este sitio, mientras que al mismo tiempo observamos como algunas lágrimas rozaban por las mejillas de Issei. Subaru entonces procede a mencionar que aún no, pero justamente en ese momento Ginga lo voltea a observar y le pregunta que qué era lo que estaba diciendo. Pero en ese momento los niños que se encontraban jugando fútbol se habían percatado de la presencia de Issei e inmediatamente procedieron a llamarlo tío. Inmediatamente todos con sonrisas en su rostro procedieron a mencionar que se trataba del papá de Seiichi. Al escuchar esto, Issei se había quedado un poco sorprendido y Ginga, que se encontraba junto a Subaru, también se encontraba sorprendido. Inmediatamente todos los niños se habían reunido alrededor de Issei mientras lo llamaban papá de Seiichi y le preguntaban a este último si acaso le había pasado algo, mientras que los demás que venían llegando por detrás comenzaban a saludarlo uno tras de otro. Issei entonces, colocando una ligera sonrisa en su rostro, procedía a saludar a todos los chicos mientras le mencionaba que había pasado un tiempo, y los niños se encontraban verdaderamente felices al ver al papá de Seiichi como le sonreía. Colocándose triste, Issei mencionaba que desde que murió Seiichi, desde su funeral, sin poder decir bien las palabras, pero inmediatamente es interrumpido por uno de los chicos, el cual rápidamente lo llamó papá de Kiryu Seiichi, dejando a Issei completamente sorprendido y a los demás niños volteando en dirección hacia este. Sorprendido por lo que estaba observando, Issei no se lo podía creer. Al mirar al chico que lo había llamado, nos damos cuenta que este se encontraba sujetando una foto de su ya difunto hijo en sus manos. Issei para ese momento se había quedado completamente en shock, mientras que el chico le mencionaba que su hijo Seiichi siempre los había estado acompañando incluso en esos momentos. Y mientras Subaru y Ginga se encontraban observando todo esto, nuestro chico tenía una expresión sombría, mientras que Ginga no podía creerse lo que estaba viendo. Es entonces que de vuelta con Issei y los demás niños, estos volvieron a sonreír y le mencionaban que así era, que su hijo siempre había estado con ellos. Inmediatamente la expresión de Issei había cambiado a una de nostalgia. Pero en ese instante el niño de antes que sostenía la foto de su hijo le mencionaba que habría un partido el próximo mes. Y mientras Issei se tapaba la cara para no demostrarle a los chicos que estaba a punto de llorar, el chico de antes le mencionaba que por favor tenía que ir a apoyarlos. Y es justo en ese momento que todos los chicos rodeando a Issei le mencionaban que iban a ganar ese partido junto con Seiichi. Entre lágrimas, Issei entonces comenzó a pensar que su hijo Seiichi realmente había sido aceptado por ese gran grupo de chicos. Esto mientras recordaba una escena de su pasado cuando estaba observando a su hijo que mientras se encontraba sentado en el suelo estaba limpiando sus tenis con un pañuelo. En ese instante, Issei le preguntó a su hijo si acaso se había divertido mucho jugando al fútbol. El pequeño Seiichi entonces le respondía a su padre que sí, por supuesto que era bastante divertido. Y mientras mostraba una gran sonrisa en su rostro, el chico le mencionaba a su padre que bueno, no es como si él fuese súper fuerte, pero era agradable el tener muchos amigos. Y las últimas palabras que le dijo su hijo en ese recuerdo era que tenía que asegurarse de ir a apoyarlos en el próximo partido. Esto mientras se lo pedía amablemente llamándolo papá, pero para ese momento en la realidad, Issei se había desplomado en el suelo y había comenzado a sollozar como un niño pequeño. Y ya para este momento observamos como Subaru se encontraba mirando toda esta escena desde la parte superior. En ese momento, con una expresión un poco seria, el prota procede a mencionar que una vez más el futuro había cambiado un poco. En eso tenemos recuerdos del gran rey de Aurora, cuando la sexta calamidad comenzó inmediatamente después del gran terremoto. El prota se había encontrado con Issei, el cual había regresado a Tokio después del colapso de la prisión. Y cuando Subaru se encontró con este, inmediatamente le preguntó de quién eran esas zapatillas. Issei entonces, sujetando las zapatillas muy fuerte contra su pecho, procede a mencionar que fue al campo de fútbol en el cual jugaba su hijo, pero
cuando llegó ahí todos los niños estaban muertos, y la foto de su hijo aún se encontraba en el vestuario. Todo ese tiempo no se habían olvidado para nada de su hijo, y mientras le mostraba las zapatillas a Subaru con sus manos temblorosas, este procedía a llamar al prota por su nombre, mientras que, observando al prota la cara, le preguntaba qué demonios se encontraba haciendo. Y el prota para ese momento no pudo evitar sentir una gran presión en el pecho debido a la cantidad de emociones que le habían brotado de repente. Es entonces que el prota, recordando a Issei del pasado y al de ahora, el chico se mencionaba que las lágrimas de hoy no son las mismas que en aquel entonces, pues las lágrimas que estaba derramando Issei hoy no eran de tristeza sino de alegría. Ginga, que había escuchado lo último que había mencionado el prota, inmediatamente le respondía que sí, tenía razón. En eso, mientras los chicos regresaban a jugar, le pedían al papá de Seiichi que por favor tenía que ver su práctica. Luego de eso, Issei se paró en la parte superior de la colina y al pararse o colocarse justo al lado de Subaru, el chico lo terminó llamando por su apellido, mientras le pedía que por favor tenía que prestarle su poder. Al mismo tiempo le pidió a Issei que por favor tenía que proteger a ese mundo junto con ellos. El hombre, luego de haber guardado silencio por unos segundos, le mencionaba a Subaru que para esos niños, mientras observaba a los niños jugar en el campo, mencionaba que quería dejar atrás un mundo donde esos niños pudiesen jugar tranquilamente al fútbol. Y mientras observaba fijamente a Subaru, Issei le mencionaba que era un completo estafador, pues sabía cómo captar la esencia de lo más profundo del corazón de las personas. Y eso es algo que Issei considera muy injusto. Con una expresión seria, Issei le mencionaba al prota que se iba a encargar de ayudarlos, pero solamente tenía una condición. Subaru rápidamente le mencionaba que cuál era su condición, a lo que Issei le mencionaba al chico que tenía que asegurarse de que él pueda asistir al partido del próximo mes para poder apoyar a los chicos, dejando a Subaru así con una sonrisa en su rostro. Y para este punto Issei se encontraba devolviéndole la sonrisa al prota de forma involuntaria. Para luego, mientras ambos observaban la puesta de sol, Issei procedió a agradecerle a Subaru por lo que acababa de hacer por él, pues sin darse cuenta, ese hombre roto y sin futuro ahora tenía un propósito al cual tenía que lograr sí o sí y continuar manteniendo por el legado de su pequeño hijo. Cuando la luna salió, los chicos al parecer se habían reunido. Con esto el prota entonces procedió a mencionar que con Issei en el equipo, ahora ellos finalmente podrían superar la puerta de 6 estrellas por completo. Continuó mencionando que iban a subir de nivel juntos antes de entrar por la puerta, y al mismo tiempo los puntos de experiencia que Carrion y Saya ganaran pasarían a ser de Hirasaki y Sayaka, por lo tanto no sería un desperdicio. Y mientras observamos cómo Ginga había cambiado la gorra por otra bolsa de papel, Subaru les mencionaba tanto a este como a Issei que por favor tenían que abrir al menos una puerta más, porque las habilidades de ambos determinarían el resultado de su batalla. Y mientras todos se preparaban para ingresar a lo que parece ser una puerta, el prota les mencionaba que tenían que poner todas sus fuerzas en esa alineación, pues solo así podrían vencer a los jefes de 6 estrellas. Luego de esos 6 días habían transcurrido, nos encontramos en el martes 31 de octubre, el día de la batalla final. Ese mismo día, a las 2:07 p.m, observamos cómo Shikishima se encontraba sobre uno de los puentes elevados observando a la puerta a la distancia, mientras que pensaba que ya todo estaba listo para la incursión que se venía dentro de 6 horas. Algo pensativo, Shikishima se mencionaba que ya había hecho todo lo que estaba a su alcance y lo único que quedaba era creer en Subaru. Justo en ese instante una llamada terminó entrando a su celular. Al observar más detenidamente, era una llamada por parte de Hisaki, la directora, o mejor dicho, la presidenta de Japón. Shikishima entonces procedió a mencionar que esa vieja bruja lo iba a hacer perder el tiempo de nuevo, pero enfocándose más detenidamente en el contacto, el chico se mencionaba que tenía un mal presentimiento acerca de todo eso. Momentos más tarde observamos cómo Ginga e Issei se encontraban tranquilamente comiendo y bebiendo en una pequeña cafetería, mientras que una persona preguntaba que por qué tenía que ser en televisión. Se trataba de Carrion, que mientras se encontraba comiéndose una tarta de queso se preguntaba que por qué debería de ser él. Shikishima entonces procedió a mencionar que tenía que ayudarlo, pues la noticia sobre la muerte de Hirasaki no había sido anunciada al público aún, por lo cual lo iba a recoger ahora mismo, así que tenía que ir a cambiarse de inmediato en el coche. Y justo cuando Carrion le iba a responder a Shikishima, este le había colgado el teléfono dejando a Carrion hablando solo por unos segundos, mientras que por detrás de este se había detenido la limusina de forma inmediata. Y para cuando Carrion se había percatado de lo que estaba sucediendo, ya Shikishima lo había tomado por la camisa y se lo llevaba arrastrando mientras la limusina aún seguía en marcha, gritándole a Carrion que tenía que entrar de inmediato al coche, a lo que este le respondía que tenía que esperar un minuto y que si acaso se encontraba hablando en serio. Y mientras Aya, acompañada por Sushi, se encontraban observando lo que había sucedido, Carrion se encontraba gritando que no, había un secuestrador, era un secuestrador que llevaba unas gafas espectaculares. Luego de que Sushi se terminara la tarta de Carrion, este seguía gritando que también exigía derechos humanos para los niños. Los demás que se encontraban en la cafetería al parecer no le habían dado la más mínima importancia a esto, y Ginga fue el que rompió el hielo preguntándole a Saya que dónde se encontraba Subaru. La
La chica entonces le respondió a Ginga que Subaru todavía se encontraba en la puerta, ya que ellos mismos tendrían que ser los que lideraran a los rango oro. Es entonces que Issei, colocando su taza de té sobre la vajilla mientras mencionaba el nombre del prota, terminó captando la atención de los presentes, y comenzó a mencionar que al haber pasado esos días junto al prota se había dado cuenta de que este último era una persona un poco anormal. Ginga entonces le preguntaba que si acaso se refería a su comportamiento, pero Saya entonces en ese momento observándolo le preguntaba a Bolsa de Papel que si acaso quería morir. Issei entonces interrumpió a los chicos y le mencionaba que él se estaba refiriendo a la fuerza mental del prota. Es entonces que cambiamos de escena y nos encontramos en el interior de una puerta de 5 estrellas, la cual tiene por nombre Zona Prohibida de las Bestias Divinas, observando así como Subaru se encontraba justo delante de un enorme y gigantesco unicornio que estaba recubierto por flores, el cual resultó ser el jefe de esa puerta, y el cual tiene por nombre Mugen Ikuhana de nivel 92. En el exterior de la puerta, Issei se encontraba mencionando que los jugadores se recuperaban de todas las lesiones al subir de nivel. Mas sin embargo, y mientras estamos observando la pelea de Subaru contra el unicornio, Issei continuaba mencionando que eso solamente aplicaba para los cuerpos físicos, mientras que el unicornio había embestido en dirección hacia el prota. Y mientras el chico salía disparado por los aires, Issei seguía mencionando que eso significaba que no había manera de evitar el agotamiento mental. Y mientras observamos al prota tirado en el suelo, Issei continuaba mencionando que esto aplicaba sin importar el jugador, pues a medida que la batalla continuara, su energía y discernimiento eventualmente cesarían, y por lo tanto esto terminaría siendo que el jugador no puede escapar de la muerte. Mientras observamos como una brillante luz salía del cuerno del unicornio. Justo en ese momento observamos cómo las manos de Subaru comenzaban a llenarse de flores, y no tan solo sus manos, sino que también su cuerpo. Subaru había quedado total y completamente recubierto por flores, y esto al parecer había sido una habilidad de parte del unicornio. Issei mencionaba que aún así, y mientras observamos cómo todo el cuerpo del prota se llenaba de sangre, inmediatamente este había emergido con una gran cantidad de energía, mientras que Issei mencionaba que ese tipo era completamente diferente. Y durante esos últimos 6 días, cuando se turnaban para subir de nivel, ese tipo había participado en la limpieza y el despeje de todas y cada una de las puertas sin tomar un descanso, y aún hasta la fecha seguía haciéndolo. Inmediatamente los ojos de Subaru se encontraban brillando con una gran cantidad de energía, y mientras el unicornio sentía una gran presión asesina por parte de Subaru, Issei continuaba mencionando que él había descubierto por qué ese tipo que solamente había sido jugador por un corto periodo de tiempo era capaz de competir contra los mejores jugadores. Con una expresión seria, Issei procedía a mencionar que haría que Subaru, ese tipo realmente era un monstruo, mientras observamos cómo el prota había cortado la cabeza del unicornio en ese momento. Inmediatamente una ventana emergente de color azul le mencionaba al prota que había derrotado al jefe, al mismo tiempo que le mencionaba que había subido de nivel. Inmediatamente otra ventana emergente se hizo presente, mencionándonos que Subaru ahora se encuentra en el nivel 90 y tiene el récord por ser el más rápido en la historia humana en alcanzar ese nivel. Es entonces que mientras el prota veía un halo de arcoiris por detrás de él, procedía a mencionarse que estaba bien, lo había logrado justo a tiempo. Y ahora todo lo que quedaba era eso, observando así como había aparecido otra puerta de las pruebas justo delante del prota. Al abrir la puerta e ingresar a esta misma, inmediatamente alguien le mencionaba a Subaru que llegaba tarde. Se trataba de Vencedor, que al parecer había cambiado nuevamente de apariencia, y mientras observaba al prota le mencionaba que había estado esperándolo. Este Vencedor, que ya no parecía el mismo Vencedor raquítico de los primeros capítulos, le mencionaba al prota que ahora mismo era momento de acabar con él. Luego de eso pasaron unas cuantas horas y ya el sol había comenzado a ponerse. Y justo en eso nos encontramos con el grupo del protagonista que había llegado a lo que parece ser la azotea de uno de los edificios. Observamos tanto a Ginga como Saya e Issei. Es entonces que Issei, un poco sorprendido, pregunta si acaso era Hirasaki, pero inmediatamente se corrige y menciona no, entonces es Carrion. Este último entonces, mientras se encontraba sentado en el suelo con la típica vestimenta de Hirasaki, se encontraba un poco furioso y amenazaba a Issei de que si se burlaba de él lo iba a asesinar. Es entonces que mientras observamos el panorama completo nos damos cuenta que hay múltiples jugadores de rango oro presentes en ese sitio. Issei rápidamente preguntaba quién era ese que se encontraba encadenado y tirado en el suelo. Inmediatamente Shikishima preguntó si acaso se estaba refiriendo a Kira, mencionando así que intentó deshacerse de Carrion la primera vez que lo vio vestido como Hirasaki, por esa misma razón lo habían atado. Vemos así entonces como Kira se encontraba insultando constantemente mientras que Sakura lo observaba y le mencionaba a este chico que cerrara la boca de una vez por todas, o quería que ella con sus cadenas lo terminase haciendo. Issei, observando el helicóptero que sobrevolaba por encima de ellos, procedió a mencionar que el día de la operación lo estaban grabando para la TV e incluso lo estaban captando desde un helicóptero. Shikishima, algo furioso ante esta situación, procedió a mencionar que no podía hacer nada al respecto, ya que después de todo hay algo llamado responsabilidad por explicación, pues una puerta que apareció de repente justo después del incidente con la facción negra, por lo que el mundo ahora mismo se siente en inquietud por lo que está sucediendo. Inmediatamente una chica sonriendo llama a Shikishima y a Hirasaki agradeciéndoles mucho por su arduo trabajo, y después de que acaben los cortes comerciales profundizarían en los secretos del nuevo líder de la comunidad de jugadores japonesas, el Salvador Ariake Subaru.
Ginga, al escuchar esto, entrando en pánico, se preguntaba si acaso Subaru era el verdadero nuevo líder de la comunidad de jugadores japonesa. Shikishima, que se encontraba un poco detrás, procedió a mencionar que luego de que Subaru venciera a un jefe de 6 estrellas, la popularidad y el reconocimiento de Subaru se había disparado. Ginga mencionó que estaban en lo correcto, ya que sin la estrategia del prota no se habían podido derrotar a Lambat el Ardiente. En ese instante, Kira, un poco furioso, procede a llamar la atención de todos los presentes en el azotea. Cuando todos se encontraban prestando la atención, Kira mencionaba que ya habían pasado 18 horas, y que esa era justamente la hora de reunión que había sugerido el prota. Entonces, ¿en qué parte de la Tierra se encontraba él ahora mismo? Justo en ese momento, todos los presentes escucharon un fuerte grito a la distancia, y al darse cuenta de la bestia, todos se preguntaban si acaso era una criatura del inframundo. Y se nos menciona que al parecer algunos jugadores habían fallado al despejar una puerta que se encontraba alrededor de la puerta de 6 estrellas. Shikishima, sorprendido, no se podía creer lo que estaba sucediendo, mientras que Kira mencionaba que si justamente ahora tenía que suceder algo como eso. Inmediatamente Shikishima da la orden a todos para que empiecen a movilizarse y acaben con la criatura, pero rápidamente Carrion, que ahora es Hirasaki, procede a mencionar que estaba bien, no había necesidad de hacer nada. Inmediatamente los jugadores de rango oro se quedaron detenidos y voltearon preguntándose qué pasaba. Udon inmediatamente preguntó si acaso estaba completamente seguro, pero Saya les mencionaba que sí, por supuesto que estaban seguros, mostrando una sonrisa de confianza. Y mientras observamos la mano de Subaru que se acercaba a una de las barandillas de la azotea de uno de los edificios, Saya mencionaba que ya el señor Subaru se encontraba ahí. Y mientras Subaru corría a la misma velocidad que la criatura por encima de los tejados de los edificios, Saya mencionaba que ya Subaru se encontraba de camino hacia ellos. Mientras Subaru corría a la par con la criatura, el chico se encontraba pensando, maldiciéndose internamente, que además iba tarde. Aparte de todo eso, ¿por qué una criatura del inframundo se encontraba en ese sitio? ¿Y por qué justo en ese momento? En eso nos damos cuenta cómo Subaru se encontraba a pocos metros de la cola de la criatura, percatándose de algo. Al mirar hacia el frente nos damos cuenta que la criatura se encontraba preparando un rayo mortal y así acabar con una gran cantidad de ciudadanos que se encontraban presentes en el sitio observando el despeje de la puerta de 6 estrellas. Todos corrían despavoridos y asustados, pero de lo que no se habían dado cuenta ellos era que Subaru ya se encontraba a pocos metros de la cabeza de la criatura, la cual para ese punto tampoco se había percatado que nuestro chico estaba ahí hasta que este último procedió a llamar la atención del monstruo. Llenándose de energía, Subaru le mencionaba a la criatura que eso era suficiente. Rápidamente, algunas personas de las que se encontraban corriendo volteaban a mirar sorprendidos, preguntándose si acaso era un jugador, y si acaso esa persona no era... Es en ese momento que algunos de los ciudadanos se dieron cuenta de quién se trataba. Exactamente esa persona era Ariake Subaru, el jugador más mencionado en los últimos días. Rápidamente, todos los ciudadanos gritaron al unísono que ya se encontraban salvados. Subaru, que se encontraba materializando una especie de arma con su habilidad moldeado sanguíneo, se encontraba pensando que al parecer su objetivo era un ex jefe de 4 estrellas, y en ese momento el chico se mencionó que eso era perfecto para probar sus habilidades. Rápidamente Subaru había materializado el cincel divino, y a una gran velocidad como si de un rayo carmesí se tratara, el prota había cortado todas y cada una de las partes del cuerpo de la criatura, dejando a todos completamente sorprendidos e impactados. Y mientras Subaru aterrizaba tranquilamente en el suelo, observamos cómo anteriormente donde estaba la criatura ahora mismo se había convertido simplemente en una gran cantidad de sangre. Los ciudadanos sorprendidos no podían creerse lo que acababan de ver, pues había acabado con esa enorme criatura en un parpadeo. Otro mencionaba que si acaso eso no había sido un insta-kill, pero todos estaban completamente seguros de algo. Mientras observaban a Subaru decían que este chico realmente era una persona bastante increíble. Y este era algo de esperarse del salvador Ariake Subaru. Inmediatamente Subaru se percató de algo y mientras dejaba salir sangre de su brazo como si fuese una telaraña, este se había alzado rápidamente hacia el edificio donde se encontraban sus compañeros. Y para cuando llegó a la cima del mismo, Saya se encontraba hincada sobre una de sus rodillas esperando a su amo. Con sus ojos cerrados y haciéndole una reverencia, al prota le mencionaba que había hecho un excelente trabajo, llamándolo señor Subaru. Y esto mientras el resto de sus compañeros se encontraban justo detrás de ella observándolo. Shikishima, burlándose un poco de Subaru, le mencionaba que al parecer el señor Salvador era muy popular ahora. Algo avergonzado, Subaru le pedía a Shikishima que por favor tenía que detener todo eso, pero este último realmente disfrutaba que el centro de atención de todos los ciudadanos fuese el prota. Rápidamente, Shikishima terminó pateándole la rodilla a Subaru mientras le preguntaba que cómo se atrevía a llegar tan tarde. En eso el prota le mencionaba a Shikishima disculpándose que no lo siguiera golpeando, pues eso le dolía bastante. Sonriendo para ese momento, Shikishima le mencionaba a Subaru que si ya tenía todo listo, ¿verdad? A lo que el prota, devolviéndole la sonrisa, le mencionaba que por supuesto ya podían comenzar. Y mientras se encontraban justo delante de la puerta, Subaru mencionaba que ahora mismo todos tenían que volver con vida de esa incursión. Cuando todos los jugadores saltaron de la azotea del edificio, la presentadora de televisión procedió a mencionar que todos tenían que mirar con mucha atención, pues el equipo de asalto liderado por Ariake Subaru estaba a punto de entrar a la puerta de 6 estrellas, preguntando así, dejando la intriga en el aire de qué tipo de dificultad los esperaría dentro de la misma. Al mismo tiempo que le pedía a todos los presentes que por favor tenían que orar para que todos regresen sanos y salvos, así esa puerta de 6 estrellas sea despejada.
Al entrar en la puerta, lo primero que se dan cuenta todos es que el sitio que anteriormente era demasiado caluroso ahora se había convertido en un sitio completamente congelado. Shikishima entonces preguntaba que si acaso en serio ese era el interior de la puerta de 6 estrellas. Y mientras observaban el deslumbrante brillo que se encontraba delante de ellos, Shikishima procedió a preguntar que si acaso ese de ahí no era el dragón radiante. Subaru les mencionó a sus compañeros que todavía esa área en la cual ellos se encontraban era segura, pues cada jefe tiene su propia área designada, por lo que estos no pueden cruzar más allá de sus propias zonas y tampoco lo pueden hacer sus ataques. Continuó mencionándoles que entonces de esa forma continuarían avanzando hasta llegar a los límites entre la primera y segunda zona. Pero justo en ese instante el dragón radiante comenzó a hablar, mencionándoles que habían venido, estúpidos humanos. Inmediatamente Subaru volteó hacia donde se encontraba él algo impresionado, mencionándose que era mucho más rápido que en su memoria. Es entonces que nos damos cuenta que el dragón se encontraba llamando bastardo a otra persona y preguntándole qué hacía él dentro de su zona. Inmediatamente nos damos cuenta que es el tercer jefe que tendría que encontrarse en la parte final de esta mazmorra, pero por alguna extraña razón se encontraba en la segunda área sin permiso. Este caballero entonces terminó desenvainando su espada, para luego lanzar múltiples cortes al aire en dirección hacia donde se encontraba el dragón radiante. Unas increíbles cantidades de ondas de energía terminaron volando hacia donde se encontraba la criatura, que un poco sorprendido observaba cómo todas y cada una de ellas se acercaban a él. Rápidamente los ataques terminaron envolviendo completamente al dragón y esa habilidad tiene por nombre Albion Online es un MMORPG no lineal. Subaru al ver este ataque y lo que estaba sucediendo no parecía para nada sorprendido, lo que nos da a entender que al parecer esto mismo había pasado en la memoria de su vida pasada. Es entonces que estos rayos de luz hicieron que el dragón precipitadamente caera desplomado hacia el suelo. Y el caballero que caminaba por encima de los escombros acercándose al dragón terminó llegando lo bastante cerca de la criatura para observarlo. Por otro lado, el dragón que yacía bastante malherido tirado en el suelo lo llamaba bastardo, mencionándole que en realidad él no era una asistencia a la par de ellos desde el principio, pero no era uno que pudiese gobernar toda la etapa por sí mismo. El caballero dorado no le prestaba la más mínima atención al dragón, el cual le preguntaba que a dónde se iba a dirigir, afirmándole que si utilizaba ese mismo ataque en contra de los intrusos no dejaría ni siquiera rastros de ellos. Justo en ese momento algo extraño terminó sucediendo, pues el dragón se encontraba confundido mencionando que si acaso esa presencia, pero rápidamente gritaba que eso era imposible, no había forma de que siguiese vivo. Pero entonces, y mientras observamos al caballero, el dragón se preguntaba cómo era eso posible. Inmediatamente se nos menciona que este es el jefe de la tercera área del Palacio del Carnicero de la Puerta de 6 Estrellas, el asesino de bestias demoníacas Ilak. Al mirar un panorama más detallado nos damos cuenta cómo este jefe con solamente ese ataque había destruido todo el escenario en su totalidad, pues solo bastaba con ver cómo la destrucción había llegado justo hasta la parte donde se encontraba el prota y sus compañeros. Subaru en ese momento procede a agradecerle a Issei, el cual se encontraba botando una gran cantidad de humo y yacía parado justo delante de los jugadores. Issei, mientras observaba al caballero dorado que caminaba en dirección hacia ellos, le mencionaba a Subaru que no había problema, y si el oponente era un espadachín entonces era presa fácil para él, mostrándonos así como Issei había desplegado su habilidad por toda la parte en la cual se encontraba. Esta habilidad tiene por nombre Cortina de Interrupción, y es una habilidad de tipo preparación que es capaz de detener cualquier cosa que la toque durante un segundo sin falla, y la cortina es completamente invisible para cualquiera que no sea el lanzador hasta el momento en el que se toca físicamente. También se aclara que esta habilidad es completamente ineficaz contra cuerpos gaseosos. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así por favor regálenme un like y un comentario que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y la frase mágica para aparecer en el saludo del próximo video es Relámpago Carmesí, así que ya saben chicos, si quieren aparecer en el saludo del próximo video tienen que dejar esa frase acá abajo en los comentarios. Y así más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, quieran mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.